Saludos, queridos amigos. Bienvenidos a Conexión Histórica. Soy el profesor John Alexander López Luces y estoy aquí para narrarles la historia de Venezuela y el mundo. Suscríbete a mi canal y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de todo el contenido creado para ti. Recuerda que, para aprender de historia, es necesario separar el trigo de la maleza. En esta oportunidad les hablaré sobre la reclamación histórica de Venezuela por el Esequibo, la segunda disputa territorial más extensa del planeta. El 30 de marzo de 1845 se suscribió el Tratado de Paz y Amistad mediante el cual España dio su reconocimiento a Venezuela como Estado independiente, aplicándose el principio uti possidetis iure, que se traduce en latín en como poseías de acuerdo al derecho, seguirás poseyendo. Tras la separación de Colombia en 1830, Venezuela debió discutir sus límites territoriales con todos sus vecinos. Comenzó así un proceso de negociación entre la década de 1840 y la de 1890 con los británicos, quienes poseían la colonia de la Guayana inglesa desde 1814. De acuerdo a documentos de posesión y mapas territoriales de España, la frontera oriental de Venezuela debía establecerse en el río Esequibo. Por ello, la reclamación venezolana se fundamenta en los territorios comprendidos por la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777. Por su parte, el Reino Unido y ahora la República Cooperativa de Guyana han afirmado que el territorio al occidente del río Esequibo forma parte de las colonias que la corona británica adquirió de los holandeses en 1814. Además, Gran Bretaña se basa en el uti possidetis facti, es decir, que actuaban de hecho. Ante tales diferencias, se comisionó al explorador alemán Robert Schomburg para dibujar la frontera. Siguiendo la narrativa oficial de los británicos, trazó los límites de Venezuela en la boca del río Orinoco, lo que demoró un posible acuerdo entre las partes. En 1895, Venezuela apeló a la doctrina Monroe y solicitó ayuda a los Estados Unidos para que presionara a los británicos a ir a un arbitraje internacional para dirimir la diferencia limítrofe. Como consecuencia de esa presión, Inglaterra rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 1897, pero decidieron ir al arbitraje siempre y cuando el país caribeño estuviese representado por una tercera nación. El jurado se conformó con 2 estadounidenses, representantes de Venezuela, 2 británicos y un ruso que debía ser independiente, pero que se parcializó a favor de Inglaterra. El 3 de octubre de 1899 emitieron una decisión jurídica unánime denominada Laudo Arbitral de París, en la que se falló a favor del Reino Unido, dejando a Venezuela las bocas del río Orinoco y apenas una franja de territorio cercano. En aquel momento, como ahora, en Venezuela regía un desastre institucional. Castro y Andrade enfrentados por el poder. Al veredicto además se sumó la guerra civil y la incapacidad política, económica, social y militar de la nación. ¿Han escuchado alguna vez el aforismo popular que dice la verdad tarde o temprano sale a la luz? Bueno, pasaron 50 años y en 1949 se publicó un memorando escrito por el estadounidense Severo Mallet-Provost, quien había representado a Venezuela en el Laudo Arbitral de París. En el texto, que se publicó después de la muerte de su autor, se demostró que el presidente del tribunal había extorsionado a varios miembros para que votaran a favor de Inglaterra. Los rusos pactaron también en secreto con el Reino Unido. Con ese documento, en 1962, el canciller venezolano Marcos Falcón Briceño solicitó ante la Organización de Naciones Unidas que se anulara el laudo arbitral de París, considerándolo nulo e írrito. Se argumentó que se había robado a Venezuela. Además, el país caribeño reformuló su mapa oficial agregando el área del Esequibo como zona en reclamación y presionó por nuevas negociaciones. Ante esta denuncia, el 17 de febrero de 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el cual se planteó la búsqueda de una solución al conflicto territorial de forma pacífica, práctica y satisfactoria para las partes. Sin embargo, el 26 de mayo de ese mismo año, los ingleses aceptaron la independencia de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela también los reconoció como país independiente, aunque hizo la salvedad de que reclamaba 159.500 kilómetros cuadrados, por lo que, aunque Guyana administra el territorio Esequibo,
no ejerce total soberanía en él. En octubre de 1966, Venezuela ocupó la isla Anacoco y construyó en ella una pista de aterrizaje y una pequeña base militar, lo que le permitió extender su mar territorial de 3 a 12 millas náuticas hacia su costa oeste. 3 años después, ocurrió la rebelión Rupunini, en la que los habitantes pretendieron independizarse de Guyana. Tampoco querían ser parte de Venezuela. Luego de 3 días de inestabilidad fueron replegados, forzados a huir y entraron a territorio venezolano. El gobierno de Venezuela los nacionalizó y ello provocó la crítica del gobierno guyanés. Para calmar los rencores, en 1970 el presidente Rafael Caldera ordenó que se firmara el Protocolo de Puerto España, el cual suspendió la reclamación territorial por 12 años. Pasado ese tiempo, el entonces presidente Luis Herrera Campins planteó nuevamente ante la ONU la disputa territorial y los países aplicaron el mecanismo de buenos oficios sin que estos dieran resultados positivos durante 3 décadas. Tanto Venezuela y Guyana consideran a los 200.000 habitantes del Esequibo como sus ciudadanos. Para ambos gobiernos también es importante controlar los vastos recursos naturales como el hierro, bauxita, oro, diamantes, uranio, petróleo, recursos forestales, suelos fértiles aptos para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, recursos hidrográficos y desde el punto de vista geopolítico su muy importante área marítima en el Atlántico. Es por ello que Guyana en varios momentos ha ofrecido concesiones de explotación petrolera en aguas sujetas a reclamación. Venezuela ha reaccionado, denunciado públicamente y en varias oportunidades ha detenido a los buques de explotación. Esa política mantuvo por muchos años a las compañías petroleras ajenas al territorio. Sin embargo, ante la actual conflictividad política interna en Venezuela, las petroleras han obviado la reclamación territorial y junto a Guyana avanzan en sus deseos de explotación petrolera. Además, recientemente Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar la ratificación del Laudo de París, instancia que Venezuela no reconoce para la solución del conflicto, sino que Venezuela sostiene el Acuerdo de Ginebra de 1966 como mecanismo de negociación. Para los venezolanos, la pérdida de la reclamación de la Guayana Esequiba puede implicar la merma de 300.000 kilómetros cuadrados, porque en el derecho marítimo existe un principio que establece que la tierra domina al mar. Por lo tanto, el arrebato del Esequibo amenaza la desembocadura del río Orinoco. La reclamación venezolana tiene pues una fundamentación histórica, geopolítica, geográfica y una motivación moral y socioeconómica. Amigos y amigas, les narró el profesor John Alexander López Luces. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y seguir las cuentas en redes sociales de Su Conexión Histórica. Recuerden que para aprender de historia siempre es necesario separar el trigo de la maleza.